Actualizamos aquí. ¿Cómo que no? Ahí, vista previa. Aceptamos. ¿Han visto? Vaya show que es todo esto. Lo que tengo que... Ya veo. Tengo aquí abajo el programita para ver cómo se ve. ¿Ves? Está cargando la vista previa. No me deja iniciar emisión. Iniciar emisión. Tu evento se está iniciando. Vamos a ver si se ve. Y entonces me dejo aquí el segundo monitor y así puedo leer la gente que comentó o si el vídeo le pasa algo. Es que esto de tener más monitores es... ¿Qué? ¿Funciona o no? Actualizamos aquí. Vale, ya se me oye. Perfecto. Vale, pues ya funciona. Se ha puesto el tweet automático. Milagro, se ha puesto el tweet automático. Casi parece magia negra. Vale, pues ya estamos listos. Hola, soy Kalen y estamos aquí otra vez en directo en The Witcher 3, parte 7. Este tío me da una misión, así que vamos a aceptarla. Que me desafías a un duelo, estás loco. Halt, I say! I am Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath. Oh, that's rough. My sympathies. To honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by dueling 100 knights to the death. Now, draw your sword post aim. Pues me quedan 99 de 100. Eres un puto primo. Venga, vamos a darle un duelo. Venga. At your service. Let's get this over with. You know, Menudo marica, me ha durado 2 golpes. yes, looks good with you. But the next time we meet. La próxima vez te mataré, claro que sí. Challenge me again. Raise your hand. Draw your sword. Look at me the wrong way. Y te mataré. Ahí, ahí. You so sure of that? Yes. We shall see. ¿Cómo que ya veremos? ¿Pero dónde vas, primo? Que soy un brujo, ¿no ves el puto medallón? Ay, Dios santo, cuánto imbécil hay suelto. Sardinilla, vente pa' aquí, hombre. Vale, he subido a nivel 8. He estado jugando un poquito. Solo un poquito. Sardinilla no me hace mucho caso. Vale, pues nada, sin sardinilla, vamos corriendo. Ahí está el puente, hay que cruzar el puente. Quiero crearme una armadura, que creo que me podría crear una armadura de nivel 8 bastante chula. Y vamos a hacer la misión de ir a buscar a la familia del varón, que la tengo por ahí un poco abandonada. He hecho varias misiones secundarias. O sea, a ver, he hecho... Vamos a ver el mapa. He hecho cosas de por aquí, ¿veis? Que hay esto de aquí, estas de aquí abajo, estas de aquí también. He ido haciendo cosillas y he hecho varias misiones de la bruja de... que nos ayudó en el... que nos ayudó cuando lo de la cacería salvaje. Y al final, después de hacer toda la questline de la tía, al final me la he cepillado. Como Dios manda. Geralt es un puto fornicador nato. Es el fucker. Vale, vamos a ir aquí al tío que forja armaduras. Más que nada porque tengo una armadura en rojo, entonces en vez de repararla, pues me cambio de armadura y listo. Quiero que me crees una armadura. Vale, vamos a ir a artesanía. Vamos a bajar hasta abajo del todo.
Y la armadura era esta de aquí. Es una armadura ligera, aumenta la armadura y la regeneración de vigor. Me da resistencia a los golpes contundentes, al daño por corte, pero perderé el daño de perforación, lo que me aumenta en 28 puntos la armadura. Nivel necesario, 8. Tengo todos los materiales y me cuesta 71 euros hacerla, o sea, no es nada barata. A ver esto. Oh, esta me mejora más aún. Ah, es nivel 14. Necesario nivel 14, así que nada. No será la primera vez que me creo algo y luego no lo puedo poner. Vale, vamos a hacernos el gambesón de cazarrecompensas. Ya está creado. Adiós, enanito. Adiós. No es que sea muy guapa, pero bueno. Al menos es útil. Vale. Vamos a hablar otra vez con el de este y voy a venderle la mía que tengo por aquí. Vamos a vender mío. Esta no, esta sí, esta también, esta también. Y ya está. Va, llevo 32 de 90 de peso. Bien. Perfecto. Vamos a buscar... ¿Dónde está mi caballo? Vamos, sardinilla. Hay que ir a buscar al conjurador. ¿Llevo puesta la misión? Asuntos familiares, sí. Vale. Tenemos que hacer la misión esta. Vamos a buscar rápidamente un punto desde el que teleportarme. A ver, si está abierta la puerta, ¿por qué no pasas? Desgraciada sardinilla. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Vamos a ir por eso. Ahí. Ah, no, este puente no es. Me equivoco de puente. Me he saltado. ¿Me parece mejor que Dragon Age? Sí, me parece como 1000 veces mejor que Dragon Age. Es un poco diferente el estilo de juego porque aquí en el control solo llevas a una persona, no llevas a muchas, pero a mí me está gustando muchísimo más que Dragon Age. Dragon Age también me lo pasé. Vamos a ir a Roma Negra para poder ir a hacer la misión esta. Vamos a ir aquí. Venga, sardinilla, ¿dónde estás? Vamos a ir a por la misión. A partir de ahora solo grabaré misiones principales, chicos, que ya llevo muchas horas de juego subidas, ¿vale? Las misiones secundarias las iré jugando yo por mi cuenta, porque si no, no voy a poder jugar nada. A ver qué pasa aquí, chicos. Me voy a tener que... ¡Qué valientes sois! Pues sois muchos. Si os vais, os pagaré. Nivel de persuasión necesario. Vamos a preguntarles bien. De momento vamos a ir de buenas. Si no... Marchaos o morir. Venga, marchaos o morir. Largo de aquí, ¡ya! Y yo que pensaba que ahí no había cadáveres. Sí, va a haber 5 o 6 cadáveres, los vuestros. Antes de nada, vamos a alejarnos un poquito. Si solo sois nivel 6. Vaya banda de maricas. Vamos a usar la señal. Bueno, saben defenderse. Joder, he de matar al ballestero de los cojones. ¡Anda! ¡Te han dejado solo, ballestero de mierda! ¡Muere, hijo de puta! Un brazo menos. Me encanta ver volar los brazos de la gente. ¿Seré una mala persona por ello? ¡Anda! ¡Otro ballestero! ¿Qué pasa, chicos? Hay un mod que aumenta más los gráficos. Ya, pero ya mi ordenador no puede tirar este juego en ultra. Entonces, si no puedo jugar este juego en ultra, ¿para qué me voy a poner un mod que me aumente más los gráficos? Y de momento los únicos mods que he visto...
De momento los únicos mods que he visto lo que te cambian son las luces, no te cambian las texturas, Igualmente el juego ya se ve bonito de por sí. No hace falta reventar el ordenador. A ver, que si tuviera una gráfica de 1000 pavos y un procesador de 500, pues sí, ¿no? Lo podríamos reventar, pero no es el caso. Vamos a ver qué me dice el conjurador. Al fin y al cabo acabo de salvarle la vida. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils, who do they bring? What seek ye? I need your help. Whoa, a man, nay, a wolf, grey, only old. 'Tis he the Peller awaits. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Sería tontería, sí, claro, no voy a romperme el PC por Made of verlo mejor. spruce wood, Prefiero strong jugarlo. smell of juniper. Ya se ve bastante bien. Protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. A ver, ¿lo has hecho tú? You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. ¿Por qué hablas tan raro, Those tío? amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Con Nvidia 770 que me iría a medio alto. Sí, yo tengo una... Con la 770 te estarías en los recomendados. Y más o menos lo podrías llevar igual que yo. Si quieres ver cómo lo llevo yo lo llevo... Sale en el primer gameplay que subí del juego, en los primeros minutos enseño la configuración. Pero lo llevo algunas cosas en alto, otras en medio y algunas como el agua, por ejemplo, en bajo. Que el agua chupa muchísimo y las sombras en medio, pero también algo así. Los post-procesados los llevo todos, el follaje y todo eso los llevo todos activos. Peller will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. As long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding Hola, José. things. Princess? Which princess? Bien, aquí, fumando, jugando de Witcher. My goat, she's fled. ¿Llamas princesa a tu Those men puta must cabra? have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Bueno, pues nada, vamos a buscar una puta cabra. De nada, Will you Lucas. help me if I bring the goat back? Princess, princess, where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Vale, objeto de misión. Nos ha tenido objeto de misión para usarlo para colocar la ranura apropiada, correcto. Vamos a inventario, vamos a ir a objetos de misión, que es este de aquí, y me ha tenido que dar una campanita. Ah, vale, ya la llevo equipada, mira, está aquí, la campanita. Campanita del conjurador. Vamos a investigar. Encuentra la cabra del conjurador usando... Vale, a ver. This way, I think. Vamos a seguir el rastro. Manda vos que sea un puto brujo capaz de cargarme casi cualquier cosa y tenga que estar buscando una puta cabra. O sea, Another clue. al que se lo comente se ríe en mi puta cara. ¿Por qué las cebollas desaparecen?
El movimiento es un pelín tosco, pero bueno, suele pasar en estos juegos tan grandes. Tengo que ir marcando las Another todas. clue. Good. Another clue. Vale. Ahí oigo lobos. ¿Se estarán comiendo la cabra? Espero que no, porque lo necesito vivo. Good. A ver, están aquí. This way, I think. Por aquí creo. Luego giro la cabra. Another clue. En serio, lo de buscar a la cabra, tío. This way, I think. ¿Por qué no me brilla en rojo? Another clue. Vale, ahí, brilla la siguiente. Good. Vale, y ahora aquí. This way, I think. Aquí. No veo la siguiente cosa. Vamos a matar a los lobos. Un segundito, José, que estoy en combate. No te puedes. Queda otro. Vamos a matarlos todos ya, tío. Me dejo tonterías. ¿Dónde estás? Venga, ven aquí. Toma, de un puto golpe. Está la cueva a la de la cabra. Ah, vale, que ya sabes dónde es. No me lo digas, no me spoiles el juego, por favor. Another clue. Supongo que será eso, a lo mejor la cabra. Oigo una cabra. Aquí será. Mierda, esto es un oso, No es una cabra, esto es un oso, Nos hemos equivocado de bicho, hay que buscar. Vaya, man, porrazo me ha pegado el puto oso. ¿Esta es la cabra? Esta está muerta. Será eso de ahí. Vamos a ir corriendo. There you are. Señora princesa. Hola, cabra. Here, goat. Here, princess. Venga, cabra, sígueme. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. Puta cabra, no te despistes. All right, time to try the bell. Come on, let's go see the peller. Venga, sigue la campana. Cabrita. This way, your grace. Aquí. ¿Por qué no camino? Ah, porque hay un árbol, vale. ¿Me sigue? No, no te despistes, no te despistes, no te despistes. Cabra de los cojones, lo estoy siguiendo por el minimapa. ¿Dónde vas? ¿Pero por qué huyes? Cabra de mierda. ¿No la puedo coger en brazos? ¿O atarla a algo? They're proud of this area. Good thing I ran into him earlier. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Venga, cabra. Hola, Steve, ¿qué tal? ¿Cómo va, tío? Puta cabra, tío. ¿Vas a venir aquí ya de una puta vez o no? ¿Cuántas veces tengo que hacer sonar la puta campana? Vale, gracias. Ahí, venga, cabrita, lo estás haciendo muy bien. Sigue, no te vayas, ven. Venga, princesita. Venga, princesita, ya casi hemos llegado, princesita, venga. Un poquito más. Comporta, cabrita. Roach, I bet we could be friends in time. No podemos hacer An amigos. all-important quality every roach has to have. You don't talk much.
Sí, es lo que se lo he dicho, con una 770 seguramente le irá todo en alto, exceptuando sombras y el agua y cosas así que gastan muchísimo, pero todo lo otro le irá en alto casi seguro con una 770, pero seguro, segurísimo. Ah, aquí te he traído tu puta cabra. Mine, dearest, sweetest goat. ¿Me vas a ayudar ya o qué? Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Blood. We need blood. A living being. Tienes una cabra, cárgatela. Fine. Be right back. ¿En serio? Will this do? Vas a hacer magia aquí en mitad de tu casa llenando todo esto de sangre, leche y tierra y no sé qué más. Pero es un poco cerdo, tío. They are not here. There is God. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just a child. Tienes una 960, joder, Steel, te tengo un pelín de envidia. A child that lives not, yet did not die. Mentioned a child. Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful, or perhaps he had no wish to remember. ¿Cómo sabes esto? Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. It was the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Peller's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White Wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the White Wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Ya, pero bueno, entre un 5 y un 10% quizás se nota, va a cambiar algún porcentaje. Yo me quiero pillar la 980, pero son 600 pavos. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Lee el bestiario para informarte sobre los mallogrados. Vale, vamos a leer el bestiario. Vamos a buscar a los híbridos, no, insectoides, malditos, mallogrado. Decir que un mallogrado es feo es como decir la mierda. Vale. Es débil a la señal de Axia, el control mental.
Y hago que... aceite para malditos. Vale, tengo que ir a tener unas palabrejas con mi amigo el varón. Vamos a meditar. Que la pelea de antes me ha quitado un pelín de vida. La cosa es que mi ordenador va a cumplir 2 años, Steel. Entonces, poco a poco me gustaría ir cambiando piezas, pero estando en paro es difícil. Ya, supongo que lo entiendes. Pero bueno, que igualmente el i5 que tengo no está nada mal. Es más potente que los primeros i7s. Y la gráfica no está mal, simplemente el único juego que no puedo tirar a ultra es este. El resto de juegos los tiro a ultra sin problemas. Pero bueno, con este juego se han flipado un poquillo. Se han flipado un poquillo, pero lo agradezco. O sea, el juego se ve precioso solo con lo que tengo. Si llego, la gente que tenga una Titan o algo así, tiene que ser una puta gozada. Sí, la 980 es Dios. También es Dios lo que cuesta. La 980 es mucha 980. Joder, hay un incendio. A ver, ¿qué han liado aquí? Tío, ¿por qué no me cuentas dónde cojones está Siri y ya está, tío? No me mantienes aquí de recadero. Si consigues una te regalan el papel donde pone dueño del mundo. Sí, es posible. La verdad es que la 980 es una gráfica guapísima. Pero con el nuevo cambio con el nuevo distanciamiento del euro y el dólar ha subido de precio. Antes estaba por 500 y pico y ahora está en 600 y pico. Han subido casi 100 pavos. Habrá que esperar que el euro y el dólar se asemejen más y entonces la podremos comprar. Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Vale, vamos a salvar al tío de la cuadra. Dices, tengo que darme prisa y yo me dedico a robar. Pero vamos a poner. Espera, vamos a salir fuera a recuperar el aire. Espero que el oxígeno ese no sea el del... Vale. Voy a bajar. Voy a grabar la partida porque estas cosas se me dan bastante mal. Además el control es un poco tosco. Sí, simplemente este juego que se han flipado muchísimo, pero que es lo que digo, que merece la pena. Si tienes un ordenador muy potente, merece muchísimo la pena. Abre la puerta principal del establo. ¿Cómo? ¿Cómo la abro? ¿Me lo explicas? Daño por fuego, guau. Vamos a tomar una poción. ¿Cómo abro esa puerta, tío? ¿Hay alguna escalera o algo? Vale, la puerta principal del establo. Gracias por darme más pistas de cómo hacerlo. Ah, vale, había que darle al botón de abrir. Y si solo había que darle al botón de abrir, no podía haberlo hecho otra persona. Preferiría un tonel de monedas. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? Fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled.
Sound about right? They ran from you, didn't they? Joder, la cámara es horrible, tío. Die. ¿En serio? ¿Cuánto aguanta este tío? Que me ha vencido. Que me ha ganado a puñetazos. Cargar partida. ¿Me cargará justo en la pelea? Espero que sí. Come on. They ran from you, didn't they? Joder, qué fácil ha sido ahora. Antes se bloqueaban todos mis golpes. We need to talk. ¿Qué? ¿Estás jugando al final o estás viendo cómo juega el Witcher? Las dos cosas. Tengo aquí a la novia. Asómate, por presumir el novio. Se te ve nunca. Ahí sigue. ¡Ah! Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. No, me voy a poner otra vez el directo. ¿Cómo te sacaba de quicia? Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Nunca pegaste a tu hija, de verdad. Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. El escudo tiembla. Si os fijáis y tiráis para atrás, cuando el tío habla, el escudo le tiembla, parpadea y se ve el reflejo de luz. O sea, no se notaría que el escudo tiembla si no hubiera reflejos tan claros de luz. Eso es un pequeño fallo de que colapsa con la silla. You Bueno, knew they'd run away from the no vamos a sword. criticar el juego por eso. Yes, Mira, ¿veis cómo tiembla? ¿Veis? Why didn't you tell me? Es Wasting my escudito. time. Tiene vida propia. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher?
No. How the fuck could you? I was left with nothing. Le he dejado la cara guapa, está ahí. Me mola que está muy bien animado todo, tío. Han cuidado hasta el mínimo detalle. Los indicios de la pelea de la alcoba Signs son of a fight in suyos. the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Tamara lo dio. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Venga, ¿qué pasó luego? What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. ¿Qué hiciste con el bebé que se ha Maybe convertido en you're un monstruo, doing, tío? maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. I sympathize. Vamos I a do. ser majos. El tío lo está pasando mal. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Venga, vamos a explicárselo, un poco escatológico. A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the Joder, ¿por qué no me lo pones curse, fácil, finally tío? rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Venga, adelante.
The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Vale, o sea, el tío nos pide que no rompa, que lo hagamos sin matar al bicho. Joder. Total, el bebé se convertirá en un duende. Cosas más A bit raras. further. Follow me. Vamos a grabar la partida, que llevo un rato sin guardar. No puedes guardar la partida en este momento. Ahora sí. Justo cuando acaba de cargar, no te deja grabar. Venga, yo te sigo. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Look! Joder, qué bicho más feo. Convertir a la maldobra en una doméstica. Take it in your arms, quick. And if it goes garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Mercy gods! Qué guapo. ¿En serio quieres transformar esto? ¿No podemos matarlo directamente? Descarga telequinética, no, vamos a poner la señal de Axia. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one who wanted to test the old legends and change it into a lubberkin. Oh, fuck. Vale, llevo puesta la magia por si acaso se pone nerviosa el bebecico este. Esto no es más que parece un retoño de un ogro, de un troll, o vete a saber de qué, tío. Es como un pequeño ogrito, ¿sabes? Sí, sí, es muy feo, ya. Spectres. Botchling's scent attracted them. Do something! Sí, haz algo, son espectros, no son... Oh, hijo de puta. Se ha calmado, vale. What do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Buenas, Mori. Buenas, Morris. ¿Morris? Morris. A ver. ¿Dónde están las apariciones?
Need to hurry. Vamos a gastar la golondrina. Y me he gastado una de rayo también sin querer, pero bueno, no pasa nada. Así tenemos más potencia de ataque. ¿Y ese golpe por qué me ha dado? Vale. Vamos a gastar la golondrina y vamos a ponernos algo aquí. Alquimia no, inventario. Aunque no creo que me... Bueno, quizá me vuelvan a atacar. Pero ya estoy bastante cerca del lugar. Chosen a name? No. So think of her. It's important. It's a girl. What would Annie have named her? Qué cosica tan fea. Now, Repeat after me. By the powers of earth and sky. by the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, Daya. Qué guapo el nombre. and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. Qué feo, qué va, es precioso, yo quiero 3 de esos. Les pondré collar, como a los perritos. Como a mi perro, como al Juni. What now? In one Espera. month's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. The guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Vale. Invoca a la doméstica en el lugar donde está enterrado el mallogrado. Quedas esperando. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Oh, vamos a seguirla. ¡Corre, pequeñín, corre! Venga, espíritu. Venga, Dea, encuentra a tu mami. ¿Dónde está tu mami? ¿Dónde está tu mami? ¿Dónde está tu mami? ¿Tu hermanastra? ¿Dónde está? Bueno, tu hermanastra no, tu hermana.
¿Dónde está tu mami? Busca a tu mami. ¿Has visto, bicho? Tengo un... El espíritu del bicho feo me guía hasta su madre. Porque señor Barnes. se la quiere mucho. Es como una especie de gusiluz. Sí, ¡Ay, el gusiluz! el señor Barnes. ¡Qué guapo gusiluz! Parece una hadita. Mejor ahora Lo bueno es que estoy pasando por delante de todos los hombres. Ese lo apunta por la ballesta. No. Digo, y la peña aquí no se inmuta, ¿sabes? Vale, da igual, sudo de los bichos, ¿no? Venga, va. Yo sigo al gusiluz. Llévame, gusiluz. ¿Qué? ¿Y este rodeo? Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Aquí hay huellas de algo. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Clothing. They change in here. ¿Cómo entro a la casa esta? ¿No puedo entrar? Vale, vamos a ver si encuentro alguna otra pista. No. Explora la zona alrededor del taller con tus sentidos de brujo, pues lo estoy haciendo. Ah, ahí me he dejado algo. A bracelet. Must have dropped it. Here, I'm going the right way. Sigue a la doméstica. Venga, doméstica. Wants to show me something more. Venga, Gusilus, que tú puedes. El puto camino todo el rato y que así no tenga que estar yo pegado a su lado para que el bicho corra. Es mucha rabia, tienes que estar muy cerca del NPC para que el NPC se mueva. Necrophages. Still worth a closer look. Should examine that horse carcass. Sí, debe. Vale, ¿me vas a dejar ya examinar? What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Vale, he descansado rápido para volver a poder poner las golondrinas.
recuperar la vida y tal, así ya voy full. Porque si se ha cargado el caballo de esa manera tan espectacular, a lo mejor ya vamos a guardar la partida. ¿Me vas a guiar por muchos sitios donde haya muchos más bichos o cómo va el tema? Fusiluz de mierda. Estoy perdido. Vale, gracias. Vamos, Fusiluz. Seems she wants me to take a closer look. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. No somos nadie ni sabemos nada, Just muy need sospechoso. information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Where'd the girl go? Her son said enough, no point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one. Sí, esto ya me lo han comentado, pero ¿dónde está? What happened to Tamara's mother? We're like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. ¿Qué pasa luego? Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. ¿Por qué las ayudaste? Cuéntame toda la historia, hijo de puta, sin que tenga que darle 10 minutos. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman.
crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Háblame de las What marcas. marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Vale, vamos a ir a por la bestia, a ver si la encuentro. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Habla con el varón. Uff, esto se va a alargar un poquito más de lo que pensaba. Oh, el bichito está aquí aún. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. ¡Yupi! Mira cómo corre el Busilus. Pues no es larga ni nada la misión esta, chicos. Bueno, lo vamos a dejar aquí ya, que tengo aquí a la novia aburrida. Luego por la noche termino, pongo otro directo y termino esta misión y empezamos la de ir a buscar a Tris a Novigrado. Tengo muchas ganas de volver a ver a Tris. No la hemos visto en las 20 horas que llevo jugadas. Así que nada más, espero que os haya gustado. Si así es, sabéis, un like, un comentario, esas cositas y nos vemos esta noche. Adiós.